Queremos darle la bienvenida como trabajadores y trabajadoras y dirigentes, lo que hablábamos el otro día, la importancia de la formación. Así que hoy cortito, no va a haber discurso, tranquilos. Vieron que les pusimos en el grupo un documento, que eso es con lo que van a trabajar hoy. Igualmente, cuando después Matías les va a indicar, pero tenemos las copias para cuando armen los grupos, pero si alguien necesita imprimir alguna cosa, nos avisa, pero estamos intentando de que todo el material quede en soporte electrónico, no tanto papel, todo el mundo sabe que la cantidad de árboles que se talan por cada hoja, ¿no? Entonces vamos a evitar eso, así que bueno, como decíamos, darle la bienvenida, nos seguimos comunicando por el grupo, cualquier duda que ustedes tengan la pueden plantear por allí y bueno, nosotros le preguntamos a Martín, que tengan linda jornada y cualquier cosa a las órdenes. Gracias. Bueno, buen día para todos y todas. ¿Cómo andan con este día? Me alegra mucho que estén acá con el día casi afuera, pero quiere decir que hay un compromiso también por parte de ustedes fuerte de venir y de estar, de participar, que eso es, me parece resaltable. Y después, está bueno también resaltar el compromiso del compañero o compañera de integración, de la departamental, de la Secretaría de Formación, de insistir, digamos, con este tipo de instancias, ¿no? Terminamos el taller anterior y dijeron, bueno, Matías, ¿cuándo tenemos el siguiente? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Teníamos pensado que fuera un poquito más adelante, lo adelantamos, como para no perder el ámbito también y que hoy tuvieran esa instancia. La idea también, porque vamos a ver ahora, que tiene que ver con un documento que ustedes ya anduvo circulando por ahí, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. No sé, ¿ustedes ese documento ya lo conocían? ¿No? Algunos sí, algunos no. Pero bueno, la idea es también que tengan otra instancia, o al menos a través de ese formulario que estuvieron circulando hace unos días, un Google Doc, que 54 personas lo completaron. Ayer estuve viendo un poco también las cuestiones que ponían ahí. Que puedan plantear dudas, consultas y también apoyarnos y verlos con los compañeros y compañeras de jurídica de la Federación, que en definitiva son quienes brindan en el día a día ese soporte jurídico, esa asistencia jurídica ante las diversas situaciones que puedan tener, ¿no? Cada uno de ustedes u otros compañeros y compañeras que ustedes representan o que conocen en cada espacio de trabajo. Pero sin mucho más, vamos a arrancar. La idea es que sea bien dinámico, que podamos en definitiva irnos hoy de acá conociendo esa documentación, conociendo qué regula, sobre todo una parte de ese documento que bien, no podemos separar el documento en partes o esa norma en partes que no se conecten entre sí, ¿no? Tenemos que verlo de forma integral, analizarlo de forma integral, pero sí la idea es enfocarnos un poco en el proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque es un poco lo que ustedes resaltaron en ese formulario de Google. Todas las personas que se refirieron a este tema, todas las personas que se refirieron a este tema lo hicieron vinculándose al proceso disciplinario. Así, bueno, ¿cómo es el tema de las sanciones? ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? En el propio taller pasado había yo creo que un compañero que estaba acá adelante que también planteaba la necesidad de entender por qué, digamos, o de qué forma operaban determinadas sanciones. Decía, bueno, en realidad cuando se sanciona un compañero o una compañera con una suspensión inferior a determinada cantidad de días, no hay un sumario previo, ¿no? ¿Por qué es eso? La idea es, bueno, eso también, ustedes lo pusieron ahí, la idea es abordarlo y ver por qué, de qué forma está regulado, etc. ¿Alguien se anima a contar un poquito, muy breve, qué es ese documento? La idea que tenga, como para romper ahí el que lo conozcan. ¿Por acá? ¿No? Sin miedo a... No hay equivocación posible. ¿De qué regula ese? Lo tienen ahí igual. ¿Qué regula ese documento? Los procedimientos administrativos.
¿Y alguna idea de qué es el procedimiento administrativo? ¿Alguna? Así como explicaste vos, el tema de las sanciones, ¿Solamente de sanciones? Hay una parte del documento que sí, hay una parte de la norma que sí. Los pasos previos a llegar a la sanción. ¿No? Hay una idea de... Tenemos la figura del sumario, la figura de la investigación administrativa. ¿Cómo? ¿Las formas? la confianza, hay una parte que decía, ¿no? Sí. Yo tengo una duda. Sí. ¿Una investigación administrativa termina siempre en sumario o Bueno. es el paso previo? No sé. Veámoslo. Capaz que Veámoslo cuál es la estamos diferencia y qué es lo que se percibe con cada uno de esos instrumentos que son cuestiones distintas. ¿No? Por un lado hay un... Vamos a verlo más en profundidad, pero por un lado se persigue el poder aclarar hechos, ¿no? que pueden haber sucedido, y por otro lado identificar las personas y la responsabilidad de esa persona con respecto a esos hechos. Ahí está alrededor de eso está la idea de la diferencia entre un procedimiento y otro. ¿Algo más? ¿No? Hay que tener fe, Hay una cuestión de confianza, de confianza. de para qué sirven este tipo de procedimientos. ¿Para qué le parece que sirven? ¿O por qué deben de existir? ¿Le parece bueno que exista la figura del sumario o no? Para darle transparencia y equidad al procedimiento, ¿no? Para investigar y dar garantías. Hay una idea de garantía, ¿no? Es bueno entonces que exista la figura. Parecería, en principio, que de no existir esa figura, que le podamos, digo, hoy por hoy, a nosotros los seres humanos nos gusta poner nombre a las cosas, ¿no? Llámese sumario de la forma que fuera, pero ese procedimiento, entre la existencia de ese procedimiento y la no existencia, preferimos la existencia. Porque si no se podría dar lugar, entiendo yo, a mayores arbitrariedades, ¿no? O sea, bueno, o al menos a errores. Y también a que... Matar la oportunidad. No digo que en alguna cuestión no pase, pero digo también dentro de la discrecionalidad de la administración, dar demasiada discrecionalidad a quien esté de turno, ¿no? Y a sus ideas, y bueno, siempre que no existieron este tipo de mecanismos, no solamente en el plano de aplicar sanción al funcionario, sino que a nivel social, ¿no? Siempre que las personas no tuvieron el debido derecho a defenderse, sucedieron cosas, hechos que no están buenos. Cuando habla de vicios, cuando dice no queda nulo por los vicios, ¿a qué se refiere cuando hay vicio, el vicio? Bueno, hay distintos tipos de vicios, ¿no? Vicios de fondo, de forma, pero son básicamente irregularidades que tiene el procedimiento. Vamos a verlo un poco también. Pero el procedimiento dice que no queda nulo el procedimiento por los vicios. ¿Qué tipo de vicios? No sé, dice por los vicios, no dice... No leí que fuera... Vamos a verlo. Que detalle qué tipo de vicios, pero que también es amplio, que no queda nulo por los vicios, quiere decir que si hay un procedimiento y no se anula por los vicios, o sea, que los admite. Hay determinados vicios que dan lugar a la nulidad del procedimiento y hay otros que no. Y sondeando ahí como... Estoy como captando ideas, ¿no? Sondeando ahí qué vicio le parece que debería decir, bueno, este procedimiento no corre más, ¿no? Liso y llano y siempre así. Digamos, no hay prueba. Pero de fondo, ¿no? No hay prueba material, ¿no? Es un vicio. Ahí es una cuestión que dijiste material. La verdad material, es decir, lo que pasó en la realidad es lo que debe de perseguir la administración. Ahora, si yo utilizo el sumario para perseguir un dirigente sindical, como ha ocurrido, no tengo claro, la verdad, si conocen alguna situación concreta a nivel de ACE, pero conozco situaciones en las cuales este tipo de procedimientos se han utilizado para perseguir a compañero o compañera en diferentes organismos de dependencia del Estado. Entonces, ¿qué era lo que perseguía la administración allí? ¿Era aclarecer determinados hechos? ¿Existía de verdad una falta?
o no lo había y en realidad era para atentar contra los derechos de una persona, ¿no? Derechos que un poquito lo vimos el taller pasado, pero consagrados en la Constitución de la República, ¿no? Poder participar de una organización sindical, de constituirla, de participar. Hay otras normas también. Esto también me parece que está bueno, por el lugar donde estamos, abordarlo y charlarlo un poquito. Sí, bueno, ¿qué mecanismos de defensa tenemos y qué argumentos también tenemos para poder plasmar en esos mecanismos de defensa a la hora de defendernos, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito. Y ahí se me trabó un poco. En realidad lo primero que traje, porque tiene algunos elementos, algunos conceptos que está bueno manejarlos, la propia resolución del directorio de ACE que aprueba este procedimiento y cuáles son las competencias que tiene ese directorio para poder hacerlo, para poder regular y regular de esta forma. ¿Se acuerdan que en el taller pasado quienes participaron hablamos de que el directorio en este caso tiene determinadas competencias? Hay algunas cuestiones que puede regular y otras que no puede regular, ¿no? Que en realidad están marcadas por la propia Constitución. Bueno, la parte de regular un procedimiento interno es parte de la competencia del directorio, ¿no? Y no solamente lo dice la Constitución, sino que también, básicamente, lo mandata a hacerlo la ley que crea ACE. Y vamos a verlo un poquito. Que es la 1861. ¿No? Miren, para arrancar también, para sondear algunos conceptos. ¿Vieron la forma, no? Tiene un visto, un resultando, no podemos saber qué un considerando. ¿Qué es eso? ¿Decreto? Es una resolución, pero un paso más atrás. Una resolución que es, si quien la dicta es el Estado o la Administración. ¿Es del Ejecutivo? Que no tengo pensado profundizar teóricamente en esto porque me parece que no suma con lo que podría sumar otras cuestiones que podemos ver en el tiempo que vamos a tener acá, que es limitado. Pero es un acto administrativo. ¿Tienen idea qué es? ¿Un acto administrativo? La idea que tengan. Vamos. ¿Hay algo que se pueda cambiar? ¿Se puede cambiar? Sí, eso está bueno. Es como un acuerdo, Más o menos. Pero esta idea de que se puede cambiar me encanta. un decreto. Bueno, hay actos administrativos que pueden tomar esa forma, pero es una expresión de voluntad, ¿no? ¿Por parte de quién? De la administración. Que pues, si vamos al decreto 500, vemos, y vamos a verlo un poquito acá también, que pueden tomar diferentes formas. ¿Qué expresiones de voluntad tiene la administración con respecto a ustedes o la sociedad en general, etcétera, que ustedes conozcan a nivel de ACE? Perdón, no escuché. Una vista. Bueno, pero ¿Algo que nos represente? ¿Sí? es básicamente cuando la administración, ¿no? En términos llanos, cuando la administración quiere decir algo y ese algo tiene efectos jurídicos. Puede ser una resolución, una circular, un comunicado, ¿no? Pero siempre debe tener efectos jurídicos. La apertura de un sumario, la apertura de una investigación administrativa, toda manifestación de voluntad por parte de la administración. Un aumento de salario, ¿no? Bueno, sí, depende de a través de qué mecanismo se lleva adelante. Si fuera un acuerdo federación-administración, en realidad no, porque toma el carril de la negociación colectiva y no la administración unilateralmente diciendo cuál es su voluntad. Pero está bien. Entonces, un poco esa resolución que la 5500, que es definitiva la que termina dando un número o termina
identificando cuál es el procedimiento que es tomada por el directorio de ACE, en este caso, lo primero que nos dice, básicamente, es tome el decreto 500, ¿no? Que es el que aplica a la administración central, al Ejecutivo, los ministerios. A nivel general. ¿Cómo? A nivel general. A nivel general. Como hubo, por ejemplo, la obligación en el COVID, obligatorio de usar el tapaboca. Sí. Que fue a nivel general de ACE, ¿no? O sea, Pero ahí, pero ¿cómo se reguló eso? Una resolución. Una resolución de ACE. Pero en ese caso aplicaba a quiénes? a todo. A la sociedad, A los trabajadores. a los trabajadores de ACE, a los trabajadores de ACE, bien, bien. Bueno, en realidad, en este caso, el 500 no aplicaba a los trabajadores de ACE. Entonces, ACE tuvo, a través de un mandato de la propia norma que le dio creación, regular su propio mecanismo. ¿Sí? Que a ver, básicamente en todos los entes, servicios, que donde no aplica el decreto 500, no aplicaba el decreto 500 y sus modificativos, lo que se hizo fue generar normas muy similares. No les digo un copy-paste, pero en gran parte sí. Si agarramos el decreto 500 y agarramos el procedimiento que le aplica a ustedes, van a ver que los artículos son los mismos, más allá de que hay determinadas adaptaciones, digamos, al lugar concreto y a sus propias características. Pero en sí, si ustedes toman el decreto 500 y toman la norma que estamos conociendo hoy, son muy similares. El ámbito de aplicación es diferente. Uno aplica a la administración central y otro aplica a ACE en particular. También dentro de los resultandos, ya me mete algunos elementos alineados con algunas cuestiones que ustedes decían. O sea, que el texto elaborado reafirma la simplicidad del funcionamiento administrativo en defensa de los derechos de los administrados. Hay una idea de... Esto sirve para que el administrado, en definitiva el funcionario, se defienda, que tenga garantías. Es el fin que se persigue, ¿no? A primera vista se persigue no solamente en el cuerpo de la norma, sino que cuando la administración dicta el acto que da lugar o crea esa norma, dice: yo estoy haciendo esto para que el funcionario tenga derechos o tenga garantías a la hora de que se le aplique un procedimiento disciplinario, administrativo. En base a determinados principios, en base a los principios generales de la administración, que vamos a ver cuáles son, si usted tiene la norma y ya leyeron, seguramente haya algunos al menos que ya los conozcan, porque están descritos en la norma, una parte de la norma, igual lo vamos a repasar. Dentro de los considerando, también me habla de alguna forma de estos principios, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue? Digo, o cuáles son los tiempos incluso de ese mecanismo. Bueno, habla de si la existencia de formulismos que entorpezcan el desarrollo del mismo, es decir, se le da determinada fluidez. Un proceso administrativo, en este caso, si hablamos de un sumario en particular, no puede durar toda la vida, ¿no? Por una cuestión de también seguridad, voy a conservar, no voy a conservar mi trabajo, y la administración no se puede tomar toda la vida, digamos, para indagar en la existencia de un hecho y después si hay un responsable de ese hecho y cuáles son sus consecuencias, o cuáles sus consecuencias. Habla de eficacia, habla de eficiencia, habla de un principio de buena administración, que vamos a ver un poco también a qué está haciendo referencia. Ya llegamos al siglo XXI, admitiendo el uso de nuevos mecanismos, de nuevos medios tecnológicos a la sustanciación del trámite. Ahí hay un punto, sí, bueno, hay un cambio de era, ¿no? Los expedientes son electrónicos, muchas veces las resoluciones toman carácter electrónico, nos llega a través de la página web o del celular. También me dice que ese procedimiento, que ese texto, esa norma va a incluir el procedimiento disciplinario, que es lo que vamos a poner foco.
y ya nos mete la idea de decir, mirá, cuando yo regule esto también voy a tratar el procedimiento de la sanción menor. Yo me interioricé un poco porque no existe en todas partes. Y es un poco lo que decía el compañero, es decir, bueno, hay determinadas sanciones que no llevan un proceso de sumario previo, sí, por supuesto, y ahí es donde el compañero vino hoy, que hacía esa pregunta o planteaba esa preocupación. No, creo que no. Él hablaba de la falta de derecho a defenderse, como que se aplicaban las sanciones, pero no se daba la posibilidad de defensa, básicamente. Bueno, ahí puede haber algún vicio del procedimiento. ¿No? En cualquier hipótesis... Sí, estaba sentado acá. En cualquier hipótesis... Porque es mi compañero, ¿no? ¿Eh? Mi compañero. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando lo veas, comentale que dijiste. En cualquier hipótesis, ¿no? Se debe de brindar, digamos, al administrado el derecho de defensa, el derecho de defenderse. Yo no sé, en el caso de los tercerizados, ¿cómo aplica la administración el procedimiento? ¿Hay alguien acá? Derecho privado. Común, por derecho privado. Derecho privado. Claro. Digo por si hay algún compañero o una compañera que lo que estamos viendo, lo mismo que pasó en el taller pasado, lo que estamos viendo quizás no le aplica, ¿no? Por ejemplo, el caso de las compañeros o compañeras tercerizados, donde, por lo que me dicen, la administración aplica el procedimiento disciplinario común del derecho privado, del derecho laboral común, digamos, ¿no? Que bueno, sanciones hasta 14 días, notoria mala conducta, ¿no? Ese tipo de procedimiento. Que si alguien lo quiere ver en particular, lo charlamos hoy o después o lo que fuera. Tiene determinados principios que son en común, ¿no? Que se comparten, ¿no? En cualquier tipo de procedimiento donde a una persona se le va a aplicar una sanción. Prima facie se dice, ¿no? Lo primero es el derecho de que esa persona se defienda, diga, mirá, esto no fue de esa forma. Y que después, en este caso la administración, pero la administración como empleador en definitiva, tome una resolución tomando en cuenta lo que la persona tiene para decir. Pasa siempre, pasa a veces, debería pasar siempre. Debería ser así. Debería ser así. Ese es... Bueno. Porque la sanción, la decisión está tomada de antemano, después viene el descargo. Bueno, ahí tenemos una diferencia, ¿no? La sanción debe tomarse, o la sanción debe de aplicarse, o incluso la falta debe de graduarse. Necesitamos una falta de determinada gravedad, que puede ser leve, media, grave, ¿no? Después que los hechos se aclaren, y para aclarar esos hechos, en cualquier procedimiento, ¿no? Estoy hablando de aplicando esta normativa, aplicando el derecho laboral privado, en cualquier hipótesis. Para aclarar los hechos tengo que escuchar lo que tiene que decir la persona. Yo tengo el caso de una evaluación... ¿Querés? ¿Qué es? No. Ah. Una Yo lo repito después. evaluación Yo lo repito. que nos dieron todas juntas y fueron 2 regulares en comportamiento. Es un descargo, lo llevé a jurídica. Nunca me respondieron. Ellos tienen 101 días, yo tengo 10 días Sí. de recorrido para hacer un recurso. Ellos tienen 101 días. Y después, si no te lo contestan en esos 101 días, ¿en qué quedan? Vamos a ver. Y evaluaciones También dadas está regulado. a destiempo. Que cuando vos preguntás por qué no te dan las evaluaciones, está todo bien. Cuando vas a ver, es una realidad diferente. Hay muchos problemas con el tema de evaluaciones. Con el tema de evaluaciones, hay muchos inconvenientes. ¿Lo ven? Acá la compañera plantea. Nosotros colocamos la de ahora, la 64, la del 2022. Claro. Sí. Y eso lo plantean a nivel... Pero tú le preguntás... Perdón, no nos dispersemos. Pero tú le preguntás a tu encargado, en tiempo y forma. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos mal en lo que hacemos? ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? ¿Está todo divino? Te la dan cuando vos pedís un traslado. Ese traslado tampoco nunca se lleva a cabo. Uno porque, puede entrar a diferentes medios tecnológicos y fijarte, como el EPMAP, Dar un seguimiento del expediente, de cómo viene el trámite. Claro. Y ves que no te están tomando el pelo.
No Sí, puede, sí, digo, ¿a quién vas a recurrir? Y cuando es claramente una persecución también. Yo tengo más o menos una respuesta de a quién recurrir. Acá. A los compañeros. Por recurrir acá no funciona. ¿No? Un poco. ¿Te animás a decir eso, no? No, te lo digo afuera. No, la compañera también un poco dice, bueno, hablaba un poquito resumiendo no el los tiempos de la sino administración. el comportamiento. Y el comportamiento, el concepto que tenía era totalmente un divague. Demanda ansiedad frente al usuario. Eso es el comportamiento, nosotros tiene que ser el rendimiento. Entonces, ¿viste? No. La compañera habla de determinados vicios en una evaluación que se le realizó, en la cual ella presentó los descargos correspondientes y la administración no le dio una respuesta con un plazo muy largo. ¿Cuánto te 101 días. Lleva 101 días. Vamos a ver los plazos que tiene la administración para poder expedirse, ¿no? Y si no se expide, ¿qué pasa? Y si no se Porque expide, eso ¿qué pasa? Bueno, por último, en esta introducción, lo que nos dice también la resolución que da lugar a la norma es que se introducen criterios claros, ¿no? Y ahí después vamos a ver qué claridad tienen y cómo aplican la realidad, que me parece que es lo que más debe de interesarnos, acerca de la calificación de las faltas, ¿no? Vamos a ver qué es una falta también, o qué podemos entender como una falta, pero además cómo la clasificamos y qué elementos debemos de analizar para clasificar esa falta. ¿Cuál es la sanción menor? ¿Cuál es la sanción menor? ¿Cuál es? ¿Me estás preguntando ahora a mí? Yo quiero que lo respondas vos conociendo la norma. Por eso me lo imprimí y te traje. Tiene 3 artículos que dicen con claridad cuál es la sanción menor. Y te tiro otro pique, están al final del final. Porque el tema es que dicen la sanción menor, te hacen una nota que es una sanción leve, pero te va a regajo. Vos haces lo Por de cargo, supuesto. pero eso te queda en el regajo. Entonces, ¿qué sanción leve? Porque yo lo que pensaba o pregunto, ¿no tendría que ser una observación verbal, luego escrita, y luego? Porque ella de una te hace una nota de regajo que es una sanción leve. Vamos a discutirlo. Y 15 días. Y si está bien o no, y si No, eso no, si podemos no debe continuarlo. ser menor, no debe ser 15 días, con 15 días ya no es menor. 15 días. Hasta. La sanción. Hasta 15 días. Sí, exacto. Podemos discutir un montón de tiempo. Si una sanción de 15 días. Nosotros tenemos una compañera en nuestro centro ¿Sí? que le hicieron una nota de una sanción leve porque le cambió el menú a los médicos. Le mandó matambre con puré, matambre con papas al horno. La están sancionando por eso. Ay, no. Le hicieron una nota y ella me dice, yo en el legajo no tengo nada, y va a ir esto, que es un llamado de atención porque se equivocó en la guarnición. ¿Y por qué a la compañía le afecta que eso vaya a su legajo? Porque hasta ahora que tiene 15 años nunca ha tenido nada. Pero ¿qué idea hay de fondo? Ella lo que decía es, ¿no hubiera sido mejor que me llamaran y me hicieran una observación verbal? A llamarme de recursos humanos y notificarme que tengo... Tiene razón. Yo creo que... O sea, ¿cómo se mide una sanción menor? ¿Y qué tiene en cuenta la administración para aplicarla y graduarla? Eso es a lo que yo voy. Porque... Es que nace todo funciona. Está generando un antecedente, hay una cuestión de honor de fondo, ¿no? De la persona, decir, bueno... hay una cuestión de prestigio, que muchas veces eso se deja un poco de lado, pero es absolutamente importante, ¿no? Bueno, en la integridad de uno mismo... Buenas. Ahí vino mi Se llama el compañero. ¿Cómo es su nombre? Que la multitud quiere conocerlo. José. ¿Viste? Te estamos muy reclamando. No, perdón. Pero que es una estupidez la sanción. Es una vergüenza. Para ir a ver con los médicos, es una vergüenza. Claro, nosotros ahora estamos con esa negociación y estamos pidiendo una bipartita. ¿Lo llevaron a la negociación colectiva? Claro, Ah, para bien. ir a la dirección, porque la verdad que me parece que es
una falta de, para mí es de respeto. Porque me interesa el conocer papa la es- respuesta de la la... papa al horno era con papas, o sea, no veo cuál es el tema. Estás mirando los problemas serios que hay por Entonces, una boludez. Hay otro problema para que te ande la administración primero. Hay otro problema y la mínima es la que quiere perder el tiempo con eso. La que nunca falta es la familia. Va con tema serio. Vamos a volver porque aparte nos da hambre. Hablar de su papa frita. Pero ellos mismos te dicen que no te afecta tampoco, porque a mí me lo dijo. Como estaba dado a ver Eso tiempo y sí, todo. eso también. No, pero firmar no es nada. Esto no pasa No es nada contra vos, esto no pasa nada, porque está dado el tiempo igual, digo, pero no es así. Porque yo te pregunté en tiempo y forma con otra compañera, porque nadie se anima a hablar acá, ¿tá? Y por determinado hecho que pasó en determinado mes, nos está castigando de esta manera. Te entiendo. Entiendo la preocupación y entiendo lo que hay de fondo. O sea, entiendo lo que está en juego. Pero además, si vamos a la hipótesis en que las sanciones leves, ¿no? Tomamos tu tema fuerte. Si vamos a la hipótesis de las sanciones leves, van hasta los 14 días, hasta los 15 días. Es un montón. Yo quiero saber en un trabajador, una trabajadora, en cualquiera de ustedes, cuánto pesan la mitad del mes a nivel salarial. No comés, no pagás el alquiler, no. Entonces, Si no firmás eso, si no estás actuando, no se puede hacer. vamos a verlo también. Ustedes me mezclan todo el tema. Pero en realidad sí, si la administración se expide, ¿no? Ustedes como administrados deben de notificarse para tomar conocimiento del acto y poder defenderse. La cuestión ahí, el foco lo tenemos que poner, porque a veces, a mí me comentaba algún compañero acá también, decir, bueno, el miedo o alguna forma así de notificarse, ¿no? Del firmar de que estoy al tanto. En realidad la consecuencia es que empieza a correr un plazo para que ustedes se defiendan. Esa es la consecuencia. Tenés que firmar una notificación, pero por el que no estás de acuerdo con lo que te están evaluando, ¿no? Tenés un plazo para hacerlo igual. Claro. ¿Qué? ¿Para firmar? Para firmar no, para poder hacerlo del cargo, para poder defenderte, por el mecanismo que sea, ¿no? Ya sea te están notificando de la apertura de un sumario, ¿no? Y ese es el mecanismo, o de una sanción menor, Una calificación. o en realidad cualquier acto administrativo. Por ejemplo, Esa es la consecuencia de la notificación, que empieza a correr un plazo para que ustedes se defiendan. Un procedimiento administrativo no está protocolizado. Por ejemplo, vos entregar un cuerpo, tenés que esperar tantas horas para avisar a los familiares si aparece familiar. No está protocolizado, nunca estuvo, nunca existió. Pero entregaste en plena pandemia y aparece el familiar que no había actualizado los datos, ¿no? Y terminan sancionando al funcionario que entregó el cuerpo porque no aparecían familiares. ¿Tá? Argumentando que había que esperar 48 horas. Bueno, ahí también, digo, dentro de la calificación de la... Hay una pandemia que había que retirar los cuerpos enseguida, que no había velatorio, que no había morgue, el servicio se demoraba en respirar. Ahí tenemos, con lo que estás comentando tú, vemos la consecuencia que tiene la falta de claridad en otro tipo de procedimientos para saber al administrado con claridad si están cometiendo una falta o si no están cometiendo una falta. A ver, si yo tengo un procedimiento claro que dice que yo tengo que actuar de determinada forma y yo no sigo ese procedimiento, bueno, capaz que existe la falta. Puede ser porque no lo conozca el procedimiento, ¿no? O conociéndolo, no seguir las instrucciones. Ahora, si el procedimiento no existe, lo estoy aplicando sentido común, ¿no? Si el procedimiento no existe, ¿cómo puede la administración exigir que se cumpla un procedimiento que nunca existió? Pero además de exigir, ante la falta de cumplimiento de ese procedimiento que no existe, calificar la existencia de una falta, ¿no? O identificar una falta y calificarla. Así sería más y si técnicamente. existiera nunca, porque los funcionarios van renovándose y nunca aclaraste
que ante ese nunca entregaste un manual de procedimiento y nunca se aclaró, porque los funcionarios cambian y se renuevan y nunca se... Ahí tenemos un poco, como para complementar también, lo que podemos ver ahí es cómo otro tipo de normativas terminan incidiendo en esta norma, ¿no? Ese procedimiento que estás hablando tú no está regulado acá, y no corresponde que esté regulado acá tampoco. Pero como esta norma que estamos viendo regula el proceso disciplinario y dentro del proceso disciplinario 3 pasos para atrás, la existencia o no de faltas, bueno, tenemos que saber qué es una falta y cuándo estamos ante una falta, ¿no? Y para eso debemos de saber qué debemos y qué no debemos hacer en el ámbito del trabajo. La administración debe de brindarme esa información, porque si no, no estoy teniendo las garantías para poder moverme, digamos, en el marco de mi trabajo, ¿no? Claro, para juzgarte primero tenés que darte el procedimiento a ver qué es lo que tenés que hacer, sí o no, bien o mal, ¿no? No me quiero ir, quiero terminar, un minutito terminamos con esto y seguimos charlando. Lo último que tiene la norma cita el artículo 5 de la 1861, que es la norma que da creación a ACE. Yo fui al artículo y en realidad tiene 2 literales ese artículo que dice que lo que deberá hacer ACE es dictar sus reglamentos internos y en general realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos. Se está cumpliendo con ese literal, ¿no?, al crear esta norma. Y por otro lado, dice muy claro, dice, ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal. Son los mandatos, digamos, a los cuales se da cumplimiento a partir de la sanción de cumplimiento de este acto administrativo, en definitiva, que toma la forma de resolución, ¿no?, y que aprueba el proceso disciplinario. Aprueba el reglamento de procedimiento administrativo general y proceso disciplinario de ACE desde el 2016, ¿no?, y comuníquese a la diferencia de las diferentes dependencias. Pero un poco la idea hoy, por el tiempo que tenemos y también por el interés que claramente están manifestando ustedes, vamos a poner un poquito el foco en el procedimiento disciplinario y no en el procedimiento administrativo general. Que, como les decía, no podemos deslindar una cosa de la otra, porque para seguir el proceso disciplinario debo de conocer el administrativo general, ¿no?, porque es esa primera parte de la norma, o el libro 1, de acuerdo a cómo está dividida, la que me explica, bueno, cuáles son los plazos para interponer los recursos, qué es un recurso, cuándo aplico, qué tipo de recursos tengo, ¿no?, cuándo aplico uno, cuándo aplico otro, qué diferencia, cuál es el órgano que debe de dictar el acto para que pueda interponer un recurso u otro, qué forma deben de presentar los escritos, ¿no?, de qué forma debo de dirigirme a la administración, qué debe de contener, lo tengo que fundar necesariamente en el momento, tengo un plazo para poder fundarlo, ¿no? Puedo presentar el recurso, un poco lo que decía la compañera, puedo presentar el recurso y después tener un plazo para poder dar mis argumentos de por qué estoy pidiéndole a la administración que cambie esa voluntad que tenía, pues, que toma la forma del acto. ¿Tienen idea cuál es el plazo? La respuesta de fundarlo, de presentarlo, sí, 10 días. Y de fundarlo, tengo que reservarme el derecho a fundarlo después, ¿no? En el propio recurso tengo que decirle a la administración, mirá, estoy en contra, pero los argumentos te los voy a dar luego. Lo puedo hacer en cualquier momento hasta que se resuelva el asunto. Pero vamos a contestarlo nosotros entre todos, que me parece que esa forma es mejor. ¿Cuál es el plazo para resolverlo? Bueno, ahí también el administrado, ustedes deben de conocer cuál es el plazo que tiene la administración para resolver, porque no sé, la administración, ya dijimos de pique que no tiene toda la vida para poder resolverlo, tiene plazo,
¿no? Dentro de ese plazo yo voy a poder dar mi argumentación. Ahora, no nos podemos comer los plazos. Debemos, y es un poco el motivo del taller, de la instancia, ¿no? Es conocer cuáles son los mecanismos, conocer cuándo puedo accionar, de qué forma puedo accionar. Es un poco lo que tenemos que llevarnos de acá. Sin perjuicio de que sé que tienen... ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? Vamos a verlo. Porque me interesa saberlo. Pero también, y complemento con esto, la federación tiene un equipo de asistencia jurídica, ¿no? Acceden, vienen, consultan. Bien. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan una idea también para después ir y consultar con los compañeros y compañeras que trabajan en el área. Yo estoy un poco viciado yo por los equipos, con formar equipos, porque me parece que de esa forma como... Yo sé que está medio dormida, pero es la forma, me parece, que tenemos de construir el conocimiento más firme, ¿no? Cuando discutimos, ¿no? Me parece que es más productivo, que más allá de que podamos consultar, que podamos charlar y que me puedan preguntar, cuando uno discute con otro sobre el tema, o charla con otro sobre el tema, me parece que cuando más como se adquiere, o a menos a mí me pasa. Entonces, los enriquece. Y es... De otros compañeros podemos aprender. Está bien. Entonces, ¿se animan a armar unos grupos? Bueno, lo primero que le pregunto es, ¿les sirvió esto? ¿Esta forma? Sí. ¿Encontraron cosas nuevas? Sí. ¿O que no conocían? Bueno, o sea, un punto a favor. Y vamos a arrancar a conversar esta puesta en común y a contarle también a los compañeros del otro grupo qué fue lo que vimos. Fue el grupo 1, ¿no? Una cuestión de orden por el grupo 1. Lo primero, y también surgían algunas dudas y capaz que lo relacionamos a lo que vemos acá, que está regulado por el procedimiento disciplinario interno, con qué principios regulan el proceso disciplinario del derecho laboral privado. Porque hay principios que se comparten y en definitiva lo hacemos porque lo que estamos viendo no aplica a todo el colectivo, ¿no? Los compañeros, las compañeras que se rigen por tercerizados, comisión de apoyo también, comisión de apoyo, no les aplica eso, pero sí los principios son más o menos los mismos. Entonces, charlemos cuáles son. Vamos charlando, pero coméntenlo ustedes también. ¿Alguien puede agarrar el micrófono y hacer eso? No tenés problema. No sé si está bien lo que voy a decir, pero bueno. Si querés sentarte. No, como quieras. Hola. Bueno, el grupo de nosotros, el 1, lo que vamos a comentar es lo siguiente. ¿Qué principios rigen el procedimiento disciplinario? Los principios que nosotros vimos son el procedimiento disciplinario dicho, definición de faltas, derecho de la hora y dignidad, derecho a la defensa, prescripción de las faltas y había un nombre, sí, ese que lo mencionó, nombre civil. Y primero de... Ahí está. Bueno, todos estos están en el artículo 158. Entre el 158 y el 164, ahí pueden ir y lo lean un poco más en profundidad. Diferenciar entre investigación administrativa y sumario y cómo se inicia. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, la diferenciación que hicimos es que la investigación administrativa se basa en las irregularidades tanto como en el sector como individuales o grupales, ¿tá? Y el sumario vendría a ser la resolución de esa investigación administrativa, que eso depende de si es una sanción leve o si es una sanción fuerte. ¿Me pude explicar bien?
O creo que, bueno, está. ¿Y cómo se inicia? Nosotros lo que hablamos en grupo fue como dar un ejemplo, ¿tá? De que, por ejemplo, no sé, viene X persona con un tema, lo que se hace es, nos llaman al orden, no se dice, pero bueno, nos llama a recursos humanos, nos da esa notificación, nosotros lo que hacemos es hacer un descargo a eso y luego de ese descargo se basa, esperamos a 10 días, si no me equivoco, que eran 10 días para tener una respuesta a ese comunicado y luego continuamos, en el caso que se llegue a partes o no, ver cómo se resuelve. No sé si me falta algo más, Chipilila. Creo que... ¿Los demás del grupo? Hola. 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 ¿Dónde están? Bueno, está. Después, ¿no? Según eso, iría el sumario. ¿No? El sumario vendría a ser como ya la resolución máxima. Bueno, no sé si me quedé... Bueno, ya me quedo... Vamos a complementar. Bueno, un aplauso para la compañera que aparte se pagó el proceso. Bien. Comentemos un poquito sobre lo que la compañera nos trajo, que está muy bien. Lo primero que vieron ustedes, que en realidad no es un principio, es un poco la definición del procedimiento disciplinario. O sea, un poco la norma lo define como el conjunto de trámites y formalidades que debe seguir la administración para el ejercicio de su poder disciplinario, ¿sí? Para poder aplicar su capacidad, para poder aplicar en efectivas sanciones, investigar hechos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la investigación. La administración investiga hechos, constata que hay una falta. Bueno, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es una falta? ¿No? Y me lo define la norma. La propia norma me define qué es una falta. Y acá un poco lo que comentamos al principio. Debemos de determinar con claridad qué es una falta para decir, bueno, estamos o no, y corresponde o no una sanción. ¿Cómo lo primero que tenemos que distinguir? Si no queda claro si el funcionario, el administrado, cometió o no cometió una falta, la primera defensa que va a tener el mismo va a decir, quizás yo hice esto, pero no es una falta. Lo que comentaba el compañero hoy, si, bueno, no hay procedimientos claros que yo deba de seguir, por lo cual, si yo no lo sigo, digamos, por desconocimiento, porque la administración no me informó de ese procedimiento, tanto yo no tengo cómo saber si cometí una falta o no, y la administración no tiene como por juzgarme, digamos. Entonces, falta susceptible de una sanción disciplinaria, estamos hablando, ¿no? Todo acto u omisión cometido por un funcionario intencional o culposo que viole los derechos funcionales. Hay una primera distinción en la idea de acto. ¿Tienen idea cuál es? A nivel jurídico se suele distinguir entre actos y hechos. ¿Tienen idea cuál es la diferencia entre hechos y actos? Es la voluntad. Tiene que haber voluntad para que estemos ante un acto. La norma no me pone a los hechos dentro de las faltas posibles que son susceptibles de una sanción disciplinaria. Me pone a los actos. Tiene que haber una voluntad del funcionario. U omisiones, ¿no? Puede ser el hacer o el no hacer. La conducta puede ser el hacer o el no hacer. Y que debe de ser intencional o culposo. Ahí está atado a la idea esa de voluntad, y debe de violar los deberes funcionales. Y después sí, arranca un poco por donde tenían que contestar esa primera pregunta. Hay un principio que es el respeto a la honra y a la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es el respeto que nos merecemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos.
La administración, a la hora de aplicarme un procedimiento, debe de respetar mi dignidad. Y es también algo que por lo que comentaba hoy acá, a veces se pone en juego, decir, bueno, ¿para qué se utiliza el mecanismo? ¿No? ¿O qué se persigue? ¿Se persigue aclarar determinados hechos? Bueno, se persigue atentar contra ese funcionario, ese compañero, esa compañera, incluso quizás por determinada condición, que pudiera ser su condición de afiliado, afiliada, dirigente de una organización sindical, ¿no? Y ahí abrimos el ojo, decimos, bueno, ¿qué respaldo tiene ese compañero, esa compañera para poder defenderse ante un empleador que en definitiva atenta contra el mismo por nada más que ejercer su derecho, ¿no? Porque la libertad sindical, el derecho a huelga, a constituir un sindicato, etc., es un derecho humano fundamental. Derecho de defensa, central dentro del procedimiento, y ahí lo ato también a la hipótesis de que no aplique este procedimiento, a los compañeros que le aplica el derecho laboral privado. También el derecho a defenderse, el derecho de defensa, o en ese caso de presentar descargos, es central también en el ámbito privado. ¿Dónde está consagrado esto? Constitución de la República, ¿no? La cita la norma, artículo 66 de la Constitución. Prescripción de la falta. No puedo aplicar un proceso disciplinario por una falta cometida en cualquier momento. Hay casos en los cuales la administración toma conocimiento de determinados hechos, no en el momento que sucedieron los mismos, sino que tiempo después. ¿Puede pasar? Sí, claro, ¿no? Puede pasar. Ahora, ¿qué plazo tiene la administración para poder juzgar por esos hechos? Nos lo marca el artículo 162. Cuando no constituyen delito a los 8 años, cuando constituyen delito en la prescripción del delito, y ahí va a estar atado al Código Penal en realidad. Non bis in idem, decía la compañera. ¿Saben lo que es? Está en latín. No puedo juzgar dos veces por la misma falta. También se aplica tanto en el ámbito público como en la aplicación de esta norma como en el ámbito privado. Si hay un funcionario, una funcionaria, que ya le apliqué una sanción o un procedimiento disciplinario por una falta, no puedo aplicarle nuevamente otro. Pasa. Yo al menos en el derecho privado, en el ámbito privado, lo he visto un montón de veces. Y bueno, al trabajador le aplico una sanción en el momento y tiempo después me enojé por otra cosa porque llegó tarde y lo sancioné de vuelta por lo que había pasado hace 3 meses. No, ya lo sancioné, ya lo juzgaste por esa falta, ¿no? Y acá lo mismo. Dice, ningún funcionario será llamado a responsabilidad disciplinaria más de una vez por un mismo y único hecho que haya producido, sin perjuicio de las responsabilidades penal, civil, política, etc. Es decir, por un mismo hecho puede haber carriles diferentes. Uno de ellos, lo que veían los compañeros en el fondo, ¿sí? Bueno, el funcionario sometido a un proceso disciplinario a nivel administrativo y por otra parte a un procedimiento penal, ¿no? Un proceso penal. Ahí en realidad se está juzgando quizás un único hecho por 2 carriles distintos, pero está previsto en la normativa que así de esa forma pueda ser. Esto también es recogido del decreto 500. El decreto 500 es el que habilita definitivamente para la administración central este tipo de procedimientos. Pero por 2 procesos iguales, por la misma falta, ya sabemos que no. Principio de reserva, ¿no? El procedimiento disciplinario tiene que ser reservado, excepto para el sumariado o su abogado y todo lo que tengan conocimiento, ¿no? O participen de ese proceso. También en la realidad hay situaciones en las cuales, sobre todo con los medios de comunicación, a veces nos enteramos por la prensa antes que la administración notifique, ¿no? al administrado. Lo he visto en otros lugares,
lo pongo en forma concreta. Funcionario sometido a proceso disciplinario con un expediente reservado y de las actuaciones o determinada prueba que forma parte de ese expediente, el funcionario se entera por santo y seña, literal, ¿no? Un procedimiento reservado. A ver, ojo con ese tema. Y después tenían ustedes la otra pregunta, ahí la votamos la primera. La diferencia que hay. Después, perdón, hay otros principios que también rigen al procedimiento disciplinario, pero en realidad a nivel general, ¿no? Que lo encontramos en la primera parte de ese cuerpo normativo, ¿no? Que rigen en realidad el procedimiento administrativo general, ¿no? Si yo voy para arriba. Imparcialidad, legalidad objetiva, impulsión de oficio, verdad material, economía, seriedad, eficacia, lo que decíamos un poco en el fondo de conversar, el proceso debe de seguir un curso razonable. Informalismo en favor del administrado, flexibilidad, materialidad, ausencia de ritualismo, delegación material, debido procedimiento, contradicción, buena fe, lealtad, presunción de verdad salvo que se pueda probar lo contrario. Salvo prueba en contrario, perdón. Motivación de la decisión, gratuidad para el administrado. Son principios que rigen, que lo tienen cada uno, no quiero ponerme, tienen cada uno en un artículo siguiente al artículo 2. Cada uno lo tienen definido en la propia norma. Que no son del proceso disciplinario en sí, pero rigen al mismo, porque rigen el procedimiento que debe seguir la administración. Lo que decían las compañeras tiene más que ver con la aplicación de la sanción, ¿no? O cómo se debe de juzgar. Y después la otra pregunta que tenían era... La diferencia que hay entre la investigación administrativa y el sumario. Eso lo encuentran en el, dijimos, 172. 172 y 173. Vamos ahí. ¿Y cómo se inicia? Ahí me lo definen y un poco charlamos hace un ratito también con otros compañeros. ¿Qué es lo que se persigue a través de la investigación administrativa? ¿Cuándo aplica una investigación administrativa? Bueno, cuando se busca comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente, aún no siendo parte, siendo extraños a él, y a la individualización de sus responsables. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer la administración a través de la investigación administrativa? Indagar, ¿no? Investigar qué hechos, si ocurrieron determinados hechos y quiénes son los responsables de esos hechos, ¿no? Entonces, a partir de esa individualización puede dar lugar o no a la apertura de un sumario, que es como el proceso posterior, ¿sí? Y ahí entramos a decir, bueno, con la investigación administrativa ya identificamos que existieron determinados hechos y cuáles fueron, ¿no? Individualizamos responsables. Ahora, a través del sumario tenemos que determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados por la comisión de falta administrativa y su esclarecimiento. ¿Sí? Bueno, ya logramos decir quiénes son, o quienes cometieron estos hechos, ahora tenemos que determinar si son responsables por los mismos. Investigar. Y a partir de eso vamos a entender si existió una falta, el calibre de la falta, que ahí un poco le tocaba a ese grupo, creo, decir, bueno, cómo se gradúan y cómo de acuerdo a esa graduación vamos a aplicar una sanción. Pero surge a partir de este procedimiento. Ahí después también los invito a leer los artículos siguientes, capaz, quizás luego. Si en el curso de la investigación administrativa fueran individualizados uno o más responsables, se solicitará que por la autoridad pertinente se decrete a su respecto el sumario y se adoptan las medidas a que refiere el artículo 176, que ahora lo vemos,
Pero un poquito lo que estaba diciendo, a partir de la investigación identificamos y se abre eso. Una consulta. Sí. ¿La investigación solo se hace en la unidad ejecutora y no va a ACE central? ¿O la investigación también va? ¿La investigación es la órbita solamente del hospital, del centro de asistencia, y no va a jurídica? ¿O los sumarios solo van a jurídica? No, yo entiendo que ambas, no sé cómo opera ahí. No sé, Lore, si vos sabés ahí. ¿No? No, estoy preguntando eso, consultando si las investigaciones son solamente... Tienen, lo lleva adelante cada unidad que tiene, ejecutora. sí, los que tienen abogados, lo debe llevar los abogados, terminan ellos con la organización. En el caso que no haya, sí, carpetón. Supongo yo que debe ser. ¿Qué dice la compañera ahí? ¿Cómo que hablarlo? Ahí va. Bien. Pero la unidad tiene un instructor a esos efectos. ¿Y hay situaciones en las que no lo tiene? Ah, la mayoría tiene. Tienen abogados. A veces hay un abogado para varias unidades, Ahí va. pero ese abogado es el que asesora la gestión a la unidad. ¿Dónde? Lo que dice la, necesito escuchar lo que dice la compañera es que en asistencia integral no tienen en realidad abogado, entonces van a ACE directamente. También en el expediente de sumario nos dice el artículo 174, se agregará al expediente sumarial como antecedente el formado con la documentación de la investigación administrativa. Parece coherente, ¿no? Si la administración investigó determinados hechos, logró identificar quiénes fueron las personas, quiénes son las personas, los administrados vinculados a esos hechos, bueno, que el sumario arranque con base en esa investigación, con esos fundamentos. Si ellos comprueban que vos no tuviste responsabilidad, digamos, igual te queda el antecedente ahí, no es que lo... Bueno, no, lo que dice la compañera es, si se hubiera comprobado que el administrado, el funcionario o funcionaria no tuvo que ver o no fue responsable. No fue responsable por esos hechos, igualmente Si queda en el legajo. queda en el legajo. Queda así. Yo entiendo que queda, Yo creo que pero queda con esa resolución de que el funcionario no tuvo que ver. para que Exacto. queden las cosas claras. Exacto. Le metemos un poquito más. ¿Cómo estamos de tiempo? Comienzo el procedimiento, todo sumario de investigación administrativa se va a iniciar con una resolución fundada del jerarca de la unidad ejecutora, lo que va a ser lo que dé comienzo a ese procedimiento, y se va a designar un funcionario encargado de esa investigación o de ese procedimiento, ¿no? El famoso instructor, que después, si seguimos un poquito más, vemos, y no sé qué tan común es, más adelante. No me acuerdo el artículo en el que estaba regulado, pero la posibilidad del instructor, por cuestiones de falta de imparcialidad, por ejemplo, ¿no? Por vínculo que pueda tener con el administrado, podrá excusarse, ¿no? Podrá decir, bueno, en realidad yo no llevo adelante esta investigación. Conozco un caso particular en el cual, un poco por lo que había una cuestión de persecución sindical de fondo, en un organismo público se excusaron todos. Lo tuvo que llevar la jefatura de sumarios porque se excusaron todos los instructores, no lo quiso llevar nadie. Entonces, en definitiva, lo terminó llevando la propia jefatura, ¿no? Y un poco, porque no pudo decir que no, digamos, también, ¿no? Pero hay casos en los cuales, bueno, el instructor puede excusarse y no llevar adelante, sin perjuicio de que, claro, va a ser en realidad el jerarca el que tome la decisión de si da lugar o no a
a esa solicitud del instructor de no llevar adelante el procedimiento. Después nos metemos. Obviamente tiene que haber una notificación a la persona, ¿no? Un poco comentábamos hoy al principio también, ¿no? Al administrado, decir, bueno, se está iniciando este procedimiento. Y el administrado tiene un plazo, decía la compañera, de 10 días para interponer un recurso, es decir, con determinados argumentos, ¿no? De derecho y en la parte inicial de la norma nos dice qué debe de contener ese recurso, que es el mecanismo de defensa en este caso, decir, bueno, la administración se está equivocando con esto, ¿no? O lo que se está persiguiendo no es lo que la administración se tiene que perseguir, o no están dadas las garantías, argumentos de derecho varios, que un poco están regidos por el propio procedimiento, ¿no? Es decir, bueno, estos principios, o ya me juzgaste por esta falta, no se está respetando el principio non bis in idem, ¿no? Es un poco la propia norma la que me da los elementos, sin perjuicio de que hay normas superiores, la propia Constitución de la República, como toda la normativa vigente, digamos, en la cual me puedo basar para decir este procedimiento no tiene lugar. Y después la administración va a tener que expedirse a decir, ¿tiene lugar o no tiene lugar? ¿No? Hay determinadas formas que puede tener ese recurso, ¿no? De anulación, de reposición, jerárquico. Pero ahora vuelvo a eso. Había otro grupo, porque no quiero perder el hilo de la norma, que tenía el tema de las suspensiones preventivas. El grupo 2. ¿De qué se trata? ¿Cuándo opera? ¿Qué consecuencias tiene? Ustedes, ¿no? Alguien como en el medio. ¿Tienen ganas de participar? Muy breve. Si quieren, dígalo desde ahí. Bueno, en realidad... ¿Está lista sorteada? Sí, ¿de qué se trataba? Y bueno, más o menos es un procedimiento mientras se toman las medidas. En realidad. Sí. Mientras se dura el sumario y todo eso. Después, bueno, las consecuencias... ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Puede haber un sumario sin una suspensión preventiva? Si es por falta, no. En ese caso que tú comentabas, lo dice expresamente la norma, ¿no? La norma lo dice. Que si por falta, no. Pero no es preventivo. Estamos hablando de... Ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué previene? Que la administración siga sufriendo un daño, ¿no? Por lo cual podrá, dentro de la discrecionalidad de la administración, determinarse si el sumario tiene apertura con suspensión preventiva, que también podrá ser con o sin retención de haberes, o no. ¿No? ¿Qué es lo que hay de fondo? El cuidar, ¿no? El proteger a la administración. Ahora, si no hay si el daño o finalizó o no hay posibilidad de que se genere, digamos, o un perjuicio a la administración del tipo que sea, parece no tener sentido que haya una medida de prevención. En situaciones graves. Expresamente se deja previsto, porque seguramente si se dejó de esa forma es porque alguna discusión al respecto surgió el tema de las faltas, ¿no? Pero ¿cuál es el daño que sufre la administración en ese caso? Bueno, la falta de un recurso más en la operativa del servicio, seguro. Si por razones de servicio, la dirección o la administración puede suspender la suspensión y continuarla. Exacto. Continúa la compañera. Bueno, que dentro de las consecuencias está la retención de la mitad de los saberes. Bueno, la suspensión no puede pasar máximo los 6 meses. Y ahí te agrego, cuando menos de la mitad. Si puede ser de la mitad o más, ¿no? La mitad de los saberes, sí. Por lo general es nacional. O en total. Yo nunca sé más de la ¿Siempre la mitad? Sí. La mitad. Y en un máximo de 180 días, ¿no? Tiene un plazo, la compañía seguramente lo comente. ¿Qué plazo tiene? ¿Cuál es el plazo máximo por el cual se puede imponer la suspensión? 6 meses. 6 meses. Y
después te pueden reintegrar a tu unidad o cambiarte para otra unidad también, según lo que se resuelva ahí. Depende de la causa. Sí. O sea, mientras opera la suspensión preventiva, hay una suspensión de la función. ¿Qué más? Después decía que el directorio puede dejar sin efecto también el acto de reintegro. Y bueno, está de acuerdo al cese que ellos se podían reintegrar y pasar a otra unidad o no. Bien. No, bien, bien. No sé si queda algo. Vinculado a la posibilidad de que el directorio deje sin efecto la suspensión preventiva. Puede ser en cualquier momento del sumario. No hay una etapa concreta en la que tenga que darse esa disposición, sino que en cualquier momento del procedimiento. La unidad nuestra pasaba eso, porque eran dos químicas que estaban sancionadas. Decía que el de banco citostático, que es una área muy específica, bueno, la compañía lo sabe bien, y fueron sancionadas y creo que a la mitad del tiempo se compuso el trabajo. Pero tenía una suspensión preventiva en el marco de un sumario y en determinado momento el directorio resolvió que volvieran. Revocó la sanción y resolvió por... ¿Y el sumario continuó? No. Ah, también. Se finalizó el sumario. Sí, ah, sí, por lo menos. Sí. También es el propio instructor el que puede pedir, ¿no?, el cese de la suspensión preventiva. Pero si en determinado momento del sumario el instructor llega a esa verdad material que es la que persigue la administración, se aclarecen los hechos, no tiene sentido que la persona siga con un sumario, con una suspensión preventiva. Después hay una cuestión de formalidad, bueno, de quién tiene que tener el expediente no se puede prender el instructor, ¿no? Si se lo piden tiene que ser a través de oficio interno. Ese tipo de cosas de formalidades, pero quiero como concentrarme en el fondo, en el tiempo que nos queda. Los funcionarios suspendidos no podrán ingresar a las oficinas. Hay una cuestión. No está del todo vinculada a lo que charlábamos, pero más o menos. Perdón, no es el área de todo, de industria, que dice, entrar. Y bueno, ahí entra la definición de cuáles son las oficinas o dependencias del servicio. Yo entiendo que sí, que en la práctica debe ser de esa forma, digamos ahí. En las unidades ejecutoras en realidad no puede... ha pasado caso de que, claro, incluso, porque aparte contaban... Salvo a disposición de la autoridad, si la autoridad dice sí puede entrar, sí. Claro, porque aparte como contaban con dos tipos de trabajo, aparte pasan funcionarios de ACE, tienen otros cargos de oposición, claro, en realidad no poder ingresar, también, no sé si el sumario actúa de oficio en base a que tampoco puede entrar al otro cargo. No sé si eso una persona. Bueno, ¿qué pasa lo vinculo con otro tema, lo que dice el compañero, perdón, y me complementás. ¿Qué pasa en el caso de un funcionario que tiene más de un cargo? En realidad, el sumario es sobre la persona, sobre el funcionario, independientemente de los cargos que ostente, ¿no? Los cargos que tenga, es decir, si se inicia un sumario, tiene una suspensión, dentro de esa suspensión se prohíben ingresos a su dependencia o incluso se retiran sus saberes, va a ser sobre todos sus cargos, ¿no? Sobre todos los ingresos que tenga la administración. Pero eso no depende, depende del tipo de contrato que tengamos. Y bueno, puede ser. Si yo estoy contratada. ¿Cuáles son los tipos ahí? Horario, comisión de apoyo, contrata, y después se presupuesta en otro horario. Para mí ahí es diferente. No sé cómo lo aplican, para mí es diferente. ¿Pero por qué? Porque este procedimiento, por uno de esos cargos, no le va a aplicar. Ahora, eso está bueno, ¿vieron? Capaz que está bueno para verlo el 6 con la compañera jurídica, a ver cómo lo tratan a ese tema. Porque me queda la duda ahí, es decir, bueno, en realidad si tiene prohibición de acceder a las oficinas o dependencias. ¿Qué pasa con el otro trabajo que no se rige por este procedimiento? Capaz que alguien tiene la respuesta. Un compañero,
contrato, ese compañero puede ingresar, no hay problema. En el caso de una asamblea en el lugar, por ejemplo, ¿es una consulta o me estás afirmando que es así? Hay un choque, ¿no? Hay un choque de derechos. El derecho a la libertad sindical y a participar de las actividades gremiales con la competencia que tiene la administración brindada por este reglamento de prohibir su ingreso, porque está suspendido. Pero me puede prohibir en la parte sindical. Para mí no. ¿Lo hacen así? No puede entrar. Tienen que reunirse en otro lado porque el compañero está suspendido. En la vereda o en la esquina. No sé si esa pregunta está resuelta a través de alguna norma. A través de este reglamento no. A través de otra norma. Ahora, a mí me suena a que está mal, o sea, me parece que es de mayor jerarquía, porque es un derecho humano fundamental, el de la libertad sindical, con respecto a la disposición de la administración que está regulada a través de un reglamento. A mi entender, pero no sé cómo lo tratan. Hay casos también que no sé si ha pasado en otros centros. Yo sé de los que ya pasé, por ejemplo, que tampoco lo tengo claro como mujeres. Sin la previsión de entrar al centro, el compañero tiene doble vínculo y a veces que cuando lo suspenden en los dos. Yo creo que son apoyo y nace. Pero hay veces que no pasa eso, que lo suspenden poner la sanción por ACE y queda suspendido por ACE, pero en el vínculo de comisión de apoyo se puede ir a trabajar. Bueno, porque hay una cuestión también de decir, bueno, en realidad la falta, más allá del lugar y el momento y la circunstancia en la cual se comete la falta. Hay una falta que está siendo juzgada por este procedimiento, pero por otro lado, aunque sea otro el cargo, la falta es con el mismo, el empleador es el mismo. ¿Me entendés? A lo que voy no siempre es lo mismo, ¿entendés? Hay veces que la persona sí la suspende el vínculo de ACE porque comisión de apoyo, pero a veces, por ejemplo, sí en ACE pero comisión de apoyo sigue yendo a trabajar. No sé si en otras unidades ha pasado, porque no sabes, son cosas muy raras. Y no tengo claro por qué. Anotate. Yo tomo apunte, igual pasamos ese formulario ahora al salir de acá y anotale ahí. Capaz que por la gravedad de la falta. Puede ser por la gravedad de la falta. Pero te pongo un ejemplo. Lo estoy razonando en conjunto porque realmente no tengo la respuesta. Pero te pongo el ejemplo de un compañero, una compañera que está atado a una suspensión a través de este procedimiento y esa suspensión tiene un máximo de 180 días. Ahora, por el vínculo con la administración que rige el derecho laboral privado, un trabajador no puede tener una suspensión de 180 días. Dice, no está regulado en ninguna norma, pero dice la doctrina, la jurisprudencia, que el máximo es de 14. Así que haces ahí. Es un poco entreverado ahí. El procedimiento no lo estipula. Por eso está bueno verlo con la compañera, a ver. Bueno, seguimos, a ver. Una pregunta. Sí. Un jerarca que tiene una sospecha de una falta grave, ¿no? En cualquier unidad. ¿El jerarca es el que cometió la falta? No, un funcionario. Un jerarca tiene sospecha de una falta grave de un funcionario. Antes que hacer todo ese proceso legislativo, ¿puede recurrir directamente a hacer una denuncia penal? Sí. Antes. Sí. En realidad, lo que dice la compañera, la situación en la que un jerarca pueda tener algún indicio, alguna idea de que un funcionario, un compañero o una compañera cometió una falta grave. Y pregunta si puede denunciar a esa persona penalmente previa investigación administrativa. La respuesta es que sí. En realidad son carriles independientes, lo dice el propio procedimiento. ¿No? Dice en realidad este procedimiento administrativo no se va a atar, ni va a estar condicionado por los fallos a nivel judicial o en este caso de la fiscalía. Porque son carriles diferentes. Tiene determinada conexión, que ahora un poco los compañeros lo van a comentar mejor que yo. Pero en principio no tiene por... puede hacerlo, digamos. Aparte puede haber existido un delito sin existencia de una falta administrativa, o puede existir la falta y no existir el delito.
O una sospecha de delito, ¿no? Porque cuando Sí. denuncia no hay pruebas. Sí, ¿no? siempre que denuncie, lo que va a denunciar es un presunto delito. Que va a ser el Estado, a través de la Fiscalía, quien va a determinar si el delito existió o no existió. Lo mismo que acá, porque ¿qué hay de fondo? El derecho a defenderse, ¿no? Lo mismo que acá. En realidad se va a iniciar el sumario bajo la presunción de una responsabilidad sobre determinados hechos. Y después se va a determinar a lo largo de ese sumario, del curso del mismo, de la prueba que se aporte, etc., si fue responsable o no fue responsable. Avancemos un poquito, estamos ahí en 2:30 ya. Grupo 3, ahí. Y después de la instrucción, ¿qué sigue? Termina la instrucción, ¿no? Finaliza la instrucción del sumario por parte del instructor. ¿Qué tiene que hacer el instructor? ¿Alguien ahí? Porque muchas preguntas sobre la licencia, pero pocas sobre qué hace el instructor después. Ya investigó, el instructor ya investigó. Va a hacer un informe, ¿no? Tiene 10 días para hacer un informe. ¿Y qué va a valorar? Va a tener que decir si existió o no existió una falta. Y si existió una falta, ¿cómo la calibra? Que también lo tienen ustedes, ¿no? Leve, moderado, grave. Concluida la instrucción, el instructor dispondrá un plazo de 10 días para realizar un informe circunstanciado por las conclusiones que arribe, la relación de los hechos probados y su calificación, la participación que en ellos hubiera tenido los funcionarios sujetos a ese procedimiento y las circunstancias atenuantes y agravantes que citan a favor o en contra de los mismos. ¿Cuáles podrían ser? Pero los atenuantes y los agravantes. Antecedentes, ¿no? Si tuviera antecedentes, las evaluaciones. Podría ser la evaluación un atenuante y un agravante también. El cargo. La responsabilidad está bastante, ¿no? Atada al cargo. Algo más iba a decir, la compañera dijo algo más. Tú. ¿Un sumario previo? Sí, por supuesto. Sí. Es coherente, ¿no? Es decir, bueno, estoy calificando a una persona que cometió una falta, la falta la comprobé que fue responsable, etcétera, tengo que mirar qué hizo antes. Si hizo 2 o 3 veces lo mismo, si no lo hizo nunca, ¿no? Parece coherente. El legajo, ¿no? Me tengo que fijar en el legajo. Si aplicara el derecho laboral privado, lo mismo, el criterio aplica de igual forma, es decir, el trabajador que tiene una... Le pongo el ejemplo de cómo llega la notoria mala conducta, por ejemplo, en el derecho privado. Que bueno, se puede llegar por una falta de suficiente gravedad o se puede llegar a través de faltas progresivas, ¿no? Bueno, ¿puede un trabajador regulado por comisión de apoyo o tercerizado ser despedido por notoria mala conducta por llegadas tarde? Sí. ¿No? ¿Por una única llegada tarde? Sin duda que no. Es una demencia. Ahora, llegada tarde, observación, llegada tarde, suspensión 1 día, llegada tarde, suspensión 3 días, llegada tarde, suspensión 5 días, 7, 10, 14, no tenés mala conducta, se fue. ¿Y si nunca te dijeron nada? Bueno, si nunca... Ahí, me estás preguntando por el derecho privado, si nunca te dijeron nada por la llegada tarde. Yo no... No, pero no te tienen que decir, pero él sabe que tenés que llegar temprano. Está bien. No, está bien. Pero lo que dice el compañero es, llega tarde, ¿no? Llega tarde, perdón. Lo que dice el compañero me parece es, la persona llega tarde, ¿no? Varias veces llega tarde. Nunca se lo sancionó y un día despedido por notoria mala conducta porque siempre llega tarde. Ahí se vulneran algunos principios del procedimiento. Nunca se esperó 48 horas para entregar un cuerpo. Y cuando vino ahí una denuncia, le aplicaron las 48 horas. Esto es lo mismo. Pero ahí se regía por este procedimiento. Sí, claro. Ah, bueno. Ahí en realidad va a ser parte de la defensa, digamos, del administrado. Por eso. Ahora, Acá estamos aplicando lo mismo.
yo creo que este procedimiento que estamos viendo nosotros, tiene muchísimas más garantías que el que opera en el derecho privado, ¿no? Entonces, en ese que dice la compañera, en el que aplica el derecho privado y no este procedimiento, al aplicar ese criterio se están vulnerando algunos principios. Por ejemplo, inmediatez. Yo no puedo sancionar por falta que pasaron hace determinada cantidad de tiempo, ¿no? Ahí hay una diferencia también acá, porque acá hay una prescripción de las faltas, ¿no? Que me dice 8 años solamente que no sea un delito. En el caso de ser delito, cuando prescribe el delito. Acá no. Acá en realidad un trabajador que llegó tarde hace 5 meses, no lo puedo sancionar ahora. Las calificaciones tarde, que en mi unidad ejecutora, por ejemplo, califican 5 años consecutivos. Yo siempre firmo el último año, el que corresponde, estoy de acuerdo, y en los otros le observo, no corresponde, fuera de... Bueno, ahí me lo comentaba el compañero, no sé su nombre. A ella eso, si te quieres sancionar porque tienes una mala nota en 4 años... El compañero del Vilar de Bo. Se fue. ¿Cómo se llama? Pablo. Le comentaba a Pablo que a nivel de negociación colectiva, la defensa un poco que tiene la federación ahí, es decir, en la línea que lo que tú estás diciendo, en realidad, ¿qué es lo que se persigue con la evaluación de desempeño? Corregir, ¿no? Si el administrado lo evalúo, no le doy esos resultados, lo evalúo de nuevo, no le doy esos resultados, y así progresivamente, y cada vez lo voy juzgando de peor forma, digamos, o con evaluaciones más negativas, nunca le di anteriormente la posibilidad de corregirla. Nunca le identifiqué esto no, o esto sí, esto más o menos. La respuesta de ellos es que no pasa nada, porque como que prescribió. ¿Y por qué me tiene que quedar esa mancha a mí? No, está claro. Pero bueno, eso está bueno llevarlo al plano de la negociación colectiva. Yo no haría nada para perjudicarte, pero me está perjudicando, me está tomando en Seguro. serio. Ese tema está bueno para llevarlo a la negociación colectiva. Vuelvo un poquito, porque ya nos estamos dispersando un poco. A partir de ese informe dijimos que con los atenuantes, agravantes, etcétera, hay que calificar la falta, ¿no? Calificación de la falta: leve, intermedia, grave o muy grave. ¿Y qué es lo que se debe tener en cuenta para calificar esa falta entre leve, intermedia, grave o muy grave? El deber funcional vulnerado, ¿no? ¿Cuál fue el incumplimiento? El grado en que se haya vulnerado la normativa aplicable, o sea, en qué gradualmente, cómo fue vulnerado lo que está dispuesto a nivel normativo, a nivel de este reglamento, por ejemplo. La gravedad de los, o en esa situación, si hubiera un procedimiento, bueno, de qué forma fue vulnerado, en qué medida. La gravedad de los daños causados. El descrédito para la imagen pública de la administración. Parece coherente también. El bien jurídico puesto en riesgo. Y se agrega más que la responsabilidad disciplinaria aumenta en función de la jerarquía del funcionario que comete la falta, lo que decía también la compañera, ¿no? Está directamente atado con la responsabilidad que tenga de acuerdo al cargo. Creo que está claro, ¿no? Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta. Y cuando tenemos que defender a un compañero o una compañera, tenemos que ir ahí también. Es decir, bueno, ¿cuál fue el deber funcional vulnerado? Bueno, ¿es menor, mayor que el que está considerando la administración? ¿Cuáles son los daños? ¿No? Tenemos que discutirlo. ¿Se sufrió un daño de la administración? ¿En qué medida? ¿Es en la medida de lo que la administración dice? ¿Es menor? El descrédito para la imagen de la administración, ¿no? También tenemos que discutirlo. Mirá, la administración no sufrió un descrédito en su imagen, ¿no? O en todo caso, si sufrió un descrédito, pasa en este tipo de casos que se vulnera la reserva del expediente, y las actuaciones. Es decir, bueno, en realidad el descrédito lo sufrió porque lo filtró la prensa, no por la actitud del funcionario. Ahí tenemos elementos para poder discutir las sanciones. Porque si decimos que la sanción se gradúa en base a estos puntos los tenemos que discutir, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, el compañero, la compañera no vulneró esto, ¿no? El daño causado no es ese, etc. Sí, dale. Vos hablas de expediente reservado, pero cuando sale para la afuera, ¿a quién responsabilizamos? A la ministra. Bueno, no sé cómo se filtró el expediente. En este caso concreto, un expediente jurídica, en un organismo del Estado, solamente tenía acceso el instructor y la jefatura jurídica,
Ni siquiera el administrado había tenido acceso a esa prueba, no estaba ni siquiera notificado de que esa prueba formaba parte del expediente y me sale santo y seña. ¿Quién lo filtró? ¿Lo denunciamos? Lo denunciamos. ¿Se inició una investigación administrativa? Se inició una investigación administrativa para disponer la responsabilidad por la filtración de esa documentación. Pero, Y nada más. ¿Pero eso no está en la oficina de recursos humanos? O de sumarios. Sí, en una oficina. Las unidades ejecutadoras no tienen Bueno, en este caso. Es muy pequeña. En el caso nuestro, estoy hablando. Sí. Bueno, O sea, por lo en ese general, lugar. creo que está en recursos humanos. Y bueno, pero si se filtró algo de la parte del expediente en la prensa y el expediente reservado, tendrá la administración que investigar la situación. Claro, pero en realidad no es que se haya Con las cámaras de seguridad, a ver quién ingresó, quién no ingresó. En realidad lo que dice, en realidad no es que se haya filtrado por prensa. En realidad se filtra la opinión de los trabajadores, o la opinión de los trabajadores. O sea, la órbita es la interna de sí, que no es la prensa, pero en realidad son funcionarios. A ver, digo, lo único que tienen acceso a eso es los abogados, pero no Porque ¿qué está en juego también cuando hablamos de la reserva del expediente? ¿Qué les parece que está en juego? El debido proceso, ¿no? Que la propia administración tome una resolución u otra bajo presión, por ejemplo, ¿no? O el administrado esté bajo presión y en base a eso no recurra o no presente descargo que podría haber presentado, que lo juzgue la opinión pública, ¿no? Hay una cuestión de una cantidad de derechos que creo tienen base por el lado del administrado sobre su dignidad, sobre su honor, su dignidad, su integridad, y por parte de la administración en cuanto al buen manejo, ¿no? A la imagen. Hay varios derechos en juego cuando se vulnera la reserva. Sigamos un poquito más. Bueno, también, era tarea de ustedes, total, lo estoy haciendo yo. Calibró la falta. Dijo que existía, es grave, leve o media. ¿Qué tiene que hacer? Elevarlo a eso, ¿no? A la edición de investigaciones y sumarios, en este caso, quien te va a tener que hacer un control sobre ese expediente y decir en definitiva si está de acuerdo o no con la instrucción que hizo ese instructor. El instructor informa, investiga, informa, no resuelve. Porque no tiene competencia para resolver. Quien en definitiva resuelve es la administración. Ahí también digo, lo lógico es que si el instructor investigó determinados hechos, informa determinadas cuestiones, con la prueba, con el expediente formadito, etcétera, 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 la administración suele seguir lo que informa el instructor. O parece coherente, porque si vos disponés de un recurso del Estado, que es una persona, un instructor, que es imparcial, que sigue todo, bajo un procedimiento que debe de seguir todos estos principios que vimos, parece incoherente que la administración luego tome una decisión diferente a la que dispuso o la que sugirió tomar el instructor. Entonces, ¿hay casos en los que la administración resuelve diferente? Sin duda. Soy convencido de que lo político está por encima de lo jurídico. Yo creo eso. Y muchas veces los temas se tratan a través en otros espacios, que pueden ser de negociación colectiva, que pueden ser, ¿no? En la defensa de un compañero o una compañera, está perfecto. El camino formal es la parte de derecho, ¿no? Y de procedimiento, tal cual lo vimos, pero hay otras herramientas que giran alrededor, que tienen que ver con lo político, con la negociación, etcétera, que también tienen su peso. Tienen plazos, eso también lo leen de ahí, que está muy claro, si no... Nada, otros artículos que tienen que ver con la reserva, con cómo debe circular el expediente, quién lo tiene que tener. Esto está bueno. Pronunciamiento sobre destituciones. Sí. ¿El doctor es el abogado? Sí. Pues es...
en algunas dependencias puede ser que sea escribano también. Ahí no sé. Puede ser en un caso. Licenciado en Relaciones Laborales seguro que no es. Puede ser que en un caso haya dispuesto el cese de un cargo de un funcionario y la oficina de servicio civil considere que no puede ser. Sí, o sea, puede que ser. se despida, pero que en definitiva quien toma la última resolución es la SACE en este caso. Es ACE, lo que dice el compañero, puede ser que en alguna situación la autoridad de ACE disponga el cese en el cargo de un funcionario y que después la oficina de servicio civil disponga lo contrario. Lo tenemos acá. Se compete a la Comisión Nacional de Servicio Civil pronunciarse sobre las instituciones de funcionarios en último término. El servicio civil no propone solamente, no tiene la decisión, ¿no? No. En realidad lo que el caso es que propone. Propone, pero no tiene la Y agrega, perdón, sigo y lo discutimos. Una vez culminada la instrucción correspondiente, o sea, tiene que pronunciarse sobre las instituciones funcionariales en último término. Una vez culminada la instrucción correspondiente, antes de la resolución de la autoridad administrativa. ¿No? Entonces, tiene un pronunciamiento, pero la decisión final, volvemos a hace un ratito, es de la autoridad administrativa. Disponiendo para ello de un plazo de 30 días a contar de la recepción del expediente por la oficina, etc. En caso de impugnación de la resolución que dispone la institución del funcionario, deberá oírse en primer término a la asesoría letrada del organismo, debiendo remitirse posteriormente al expediente en vista al fiscal de gobierno de turno y pondrá los plazos referidos en el artículo. Pero en definitiva, lo que comentamos recién, ¿no? Podrá pronunciarse, pero después a la resolución la va a tomar la ley. ¿Podrá pedirse una ampliación o podrá ponerse una ampliación del sumario? También. No sé si se da mucho, pero también. Digo, si los hechos no están claros, la administración no entiende que de acuerdo al procedimiento que llevó adelante el sumariante o la sumariante, no se logra llegar a esa verdad material, que es la que se persigue en definitiva, podrá solicitar la ampliación de ese sumario. Y bueno, esa ampliación puede, o la podrá pedir el propio administrado, ¿no? Pero podrá integrarse nueva prueba, etc. Tiene que notificarse al funcionario, que también se va a notificar y va a ser un acto administrativo, va a poder recurrirse también, ¿no? Esa resolución final. Y ahí el funcionario va a decir, no, mirá, está viciado, o no se valoró esto, o hay una incorrecta valoración de la prueba, o lo que fuera. También lo charlamos ahí, no devolución de haberes. Cuando el sumario termine con la destitución del funcionario, no corresponde en ningún caso devolver los haberes retenidos. Está asociado a la parte de la suspensión preventiva. ¿Qué pasa en el caso de que se venzan los plazos estipulados en estos artículos? Bueno, no va a eximir a la administración del deber pronunciarse. La administración tiene que decir algo, ¿no? Está obligada a pronunciarse, a decir algo. Y después, ¿En caso de que no lo diga? ¿en caso? De que no se pronuncie. ¿Qué se hace? Bueno, el propio administrado podrá impulsar, ¿no? Uno de los principios que rigen el procedimiento es justamente el de poder impulsar. El administrado podrá pedirle a la administración, mirá, en realidad se te vencieron los plazos, tenés que pronunciarte. ¿Ha pasado? Sin la resolución. Sí, pero queda desestimado. Si pasan los plazos legales y no se pronuncia, queda desestimado. Pero va a tener que pronunciarse igual, en cualquier hipótesis. Cortito, tiempo máximo de la sanción, 6 meses. 180 días. Medida de la sanción, las leves hasta 15, la intermedia de 16 hasta 90, la grave de 91 a 179 y las muy graves 180 días o la institución del cargo. En el tema de, por ejemplo, no sé, unidades que la semestre,
En realidad es con la retención con la mitad de los saberes. Lo que dice el compañero que en su unidad ejecutora la retención es con la mitad de los saberes. Es una disposición, ¿no? La administración lo resuelve de esa forma, de esa suspensión preventiva. Ahora, lo que dice la norma es que al menos la mitad de los saberes. Puede ser que en la situación práctica se ve que tenían la mitad. Mejor. Sí. Y ya nos agrega también, vamos terminando, las sanciones superiores a 15 días y la destitución solamente podrán imponerse previo sumario administrativo. Y ahí me está sacando de alguna forma a las leves, ¿no? Me está diciendo hasta 15 no requiere, la otra forma de decir esto es hasta 15 no requiere sumario administrativo previo. La suspensión de haberes, ahí también hay algo interesante. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué haberes se hace esa retención? ¿No? No sé si tienen muchas partidas variables ustedes, además del fijo. Dice compañero que hoy por hoy muchas menos de las que tenían antes. Dice, todo descuento por sanción se calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por el funcionario en el momento de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y nunca sobre la retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento. Tiene un indicio, nos introduce algunos elementos, pero en realidad no me dice sobre la nominal. Yo interpreto que la nominal es todo. Claro, es el bruto. Es el bruto. Y si esa persona llega a tener retenciones judiciales, ¿cómo? Digo, ¿es el 60%, es el 50% igual que te des cuenta? No, eso ¿Sí? es todo. ¿Y si no te alcanza el sueldo? Para mí es, no sé cómo lo operan, para mí es sobre el nominal, primero la retención por parte de la administración y después la que tenga por pensión alimenticia. Claro, porque la retención judicial que cobra la otra parte. Porque en realidad la retención judicial va a ser sobre los saberes que perciba. Y si esos meses no percibió porque está suspendido o suspendida, va a ser sobre la mitad o lo que hubiera percibido. O si no percibió nada, no hay retención. La retención judicial también se ve afectada. La otra parte. La retención judicial también se ve afectada. Sí, eso seguro. Reincidencia, si se reitera lo que veíamos hoy. Si se reitera las faltas, podrán hasta duplicarse la sanción proyectada. Y allá en el fondo, a ver, como para cerrar, coméntanos qué pasa con los funcionarios sometidos a la justicia penal, si quieren. Ella. En realidad como que teníamos bastantes dudas sobre cómo procedía el tema judicial, si era procesar, si era a través de la fiscalía o lo que entendimos fue como que iban por dos caminos, podía ser por la vía administrativa y aparte de tener la denuncia judicial, que se hacía como un proceso también específico, administrativo, aparte de la denuncia judicial que podía llegar a tener, lo mismo con retención de haberes, bueno, todo el proceso de investigación, que por ejemplo la Fiscalía podía volcar a la investigación administrativa información de cómo venía trabajando, pero no es que la Fiscalía estaba por arriba y el proceso administrativo por abajo, sino que eran dos caminos diferentes. ¿Sí más? Perdón, eso cuando surge en el ámbito laboral, pero si la persona tiene en el ámbito judicial, ¿puede repercutir en el administrativo? Sí. Puede repercutir, pero no quiere decir que se tenga que... Digo, porque puede haber una falta ante la administración que afecte su imagen, etcétera, pero no quiere decir que exista una falta en el ámbito laboral, por lo cual no debería aplicarse el procedimiento. Una persona que lo están investigando judicialmente, que pueda llegar a perder el trabajo también. Sí, puede ser. Así como interesa. Pero hay una cuestión, por hechos que no tienen que ver con sus obligaciones como funcionario. No importa. Nosotros
hablando con mi compañero de la RDO, por ejemplo, han surgido casos donde hemos tenido que reducir a algún paciente a través de un protocolo que existe, donde tienen que actuar 5 funcionarios. ¿Ha sucedido alguna vez que algún paciente en el forcejeo se ha fracturado, ha presentado alguna lesión? Entonces, el familiar denuncia la fiscalía, la dirección abre una investigación administrativa. Por ejemplo, en el caso que tenemos, el protocolo se cumplió, como estaba la cámara, todo, el procedimiento se cumplió como era debido, con los 5 funcionarios, de la manera que se tiene que reducir, etc. Fiscalía también hizo la investigación y al ver que el procedimiento estaba bien hecho, pero tuvo una consecuencia mala, quedó como de la nada. O sea, no tuvo repercusiones ni jurídicas dentro del hospital, ni en fiscalía tipo penales, porque fue como que un accidente lo que llegó a ocurrir. Entonces, pero podría haber pasado que tuviera consecuencias a nivel administrativo y no penales, o penales y no administrativos, ¿no? Exacto. Porque dijimos, son procedimientos separados. Sí, podría tener. Y ahí la persona denunció en fiscalía. Los familiares. Los familiares, fiscalía inició una investigación y ahí es cuando ASA se enteró, o estaba enterada ya hace. Ya estaba enterada, porque ante casos así, o sea, se pide que lo revise Medicina General, el paciente fue trasladado, al INOR, y ahí se inició una investigación administrativa. Se inició una investigación administrativa también, donde fue al ingreso del usuario, estaba muy descompensado, etc. ¿Te acuerdas que estaba? Sigo. También tenemos. Dale. No, ahí en línea con lo que dice la compañera, poner foco en el 223, que dice la disposición que antecede no obstan del necesario ejercicio de la competencia administrativa, es decir, todo bien con lo penal, pero no se va a meter en este procedimiento, independiente de la judicial, para incluir sumario y disponer las cesantías que correspondan, con arreglo a derecho y mediante el procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales. Es decir, la administración no tiene por qué esperar por lo que diga fiscalía o juzgado. En los casos claros de conducta incompatible con la calidad de funcionario público, la que será juzgada como grave falta disciplinaria. Es decir, si la administración constata, a través de iniciar una investigación administrativa y posterior sumario, que existió una falta, que el funcionario es responsable, que esa falta es grave, no tiene por qué esperar por fiscalía para poder aplicar esa sanción. Porque ya hizo su investigación, ya llegó a esa verdad material que percibe, parecería coherente. Ahora, ¿qué pasa cuando la falta no es grave? ¿Tiene que esperar por fiscalía? ¿No tiene que esperar por fiscalía? Ahí hay como un gris, ¿no? Está bueno también verla con la compañera del 6, a ver cómo lo manejan a la interna. Y agrega el artículo al final que en tales casos la autoridad administrativa podrá requerir a la magistratura actuante los datos que necesite y cuya relación no afecte el secreto de los procedimientos en curso de ejecución. Es decir, la administración le va a poder pedir a fiscalía las actuaciones que formen parte de ese expediente penal y viceversa. Fiscalía le va a poder pedir a la administración también. ¿Cuál es el objetivo de fondo? De lo que comentábamos, hasta el cansancio. La verdad material. El video. Hay un video que lo tiene fiscalía. ¿La administración se lo puede pedir a fiscalía? Sí. Y pasa a formar parte del expediente administrativo. Más allá que a esa prueba la encontró de alguna forma en ese procedimiento fiscalía. Pero una pregunta, un ejemplo que está dando la compañera, ¿no? La administración cree que actuaste con excesiva fuerza y lo fracturaste. Sí. Pero después lo judicial dice que no lo fracturaste. ¿Tiene que volver para atrás la administración? No. ¿No? Puede ser. Ahí hay una cuestión que es. Puede ser que no haya un delito. Por eso. ¿No? Actuaste con mucha fuerza y lo fracturaste. De acuerdo a un procedimiento que diga la fuerza, tendría que haber un procedimiento que diga cómo tenés que actuar. Si ese procedimiento no hubiese sido cumplido como debería de ser con los 5 funcionarios, con ciertas normas que nosotros tenemos que respetar a la hora de atender a un paciente así, quizás ahí sí se hubiese
hubiésemos tenido algún tipo de sanción, pero en ese momento Pero- se cumplió pero igual- exactamente el protocolo. Yo lo que consulto es- Son paralelos. Al revés, Al revés. Si te hubiesen sancionado el compañero de la administración, pero Fiscalía dice que vos no hiciste nada malo en realidad. Que No, que no hiciste un... Fiscalía lo que va a valorar es si cometiste o no un delito. Puede existir una falta administrativa sin que exista un delito. Y puede ser que Fiscalía diga no existió delito y la administración diga sí existió una falta. Porque de acuerdo a este procedimiento no se siguieron las estipulaciones que tienen que seguirse para abajo. Me quedaba así. Y por último lo de la sanción menor, lo que tú comentabas hace unos días. Cortito, ante la constatación de una falta administrativa de carácter leve, ¿no? Evidente y notoria, ¿no? Ahí hay algunos elementos a tener en cuenta, ¿no? Tiene que ser evidente y tiene que ser notoria. Si en la parte probatoria parecería que debe estar absolutamente probado, ¿no? Evidente y notoria, cuyo responsable se conozca fehacientemente, o sea, no queda en duda de quién fue, ¿no? Porque el jerarca lo vio, por ejemplo, ¿no? O hay una cámara de seguridad que muestra específicamente que la compañera tuvo determinada actitud, hizo determinada... el jerarca de la respectiva unidad ejecutora deberá dictar una primera resolución describiendo el hecho irregular, ¿sí?, imputable al funcionario y confiriéndole vista por el término legal. 3 días. Evacuada la vista y analizados los eventuales descargos, se dictará una resolución que disponga la sanción a aplicar o el archivo de las actuaciones de acuerdo al fundamento que exista, notificándose personalmente de la misma al funcionario. Proceso muchísimo más corto que el sumario, pero tiene esos elementos, ¿no? Tiene que ser, no sé cómo decirle, pero romper los ojos, ¿no? Que existió, es evidente, ¿verdad? Y que la persona está absolutamente identificada. Parecería que lo que se persigue es justamente darle celeridad, no hacerte esperar por un sumario con un determinado plazo, si está clarísimo que fue esa la situación. O sea, no podemos interpretarlo en contrario, es decir, no podemos interpretarlo diciendo, bueno, lo que se le da es potestad a la administración para sancionar sin garantía. No. Se supone que las garantías están dadas porque la persona tiene determinado plazo para poder evacuar esa notificación por parte del jerarca y decir, esto fue de esta forma, pero de pique, para que pueda operar este procedimiento, decimos que tiene que ser evidente y notorio y cuyo responsable se conozca fehacientemente. No sé si en la realidad esto es utilizado de otra forma y ante faltas que no tienen estas características, si no son evidentes ni notorias, ni está muy identificada la persona, y lo hacen igual. Bueno, en ese caso tendrá el administrado que a la hora de interponer sus descargos, decir, mirá, no es evidente ni notoria, ¿no? En base a este reglamento. Giran por ahí los argumentos. Ahora, parece sin sentido que si fuera evidente, notoria y que fuera la persona, vaya en contra y solicite que le abran un sumario para justamente que pueda terminar una sanción superior, ¿no? Es como, hay una cuestión ahí de coherencia también, del propio administrado, de criterios, esa es la palabra, de criterios. Y nada, esto ya lo vimos, hasta 15 días de suspensión con retención total de haberes. La sanción máxima aplicable por este procedimiento y debe ser aplicada en forma inmediata y proporcional a la falta cometida. En el caso de las faltas que son menores, ¿pueden seguir en aumento? No, relativamente siempre es igual, puede ir en aumento. Dice el compañero si la falta puede ir en aumento, la sanción en realidad puede ir en aumento. En realidad sí. ¿Por qué? Por esos atenuantes y agravantes que hay que tener en cuenta. Y con esto, no sé, si quieren charlar algo más, yo no tengo problema. Pero si no, finalizamos por hoy. Y bueno, en realidad, la gradualidad de la falta se va a determinar en base, también de acuerdo al 204, al cargo que tiene la persona. Y ahí se va a determinar si la falta fue leve, media, grave. Ahí es donde va a tener incidencia el cargo. Sí.
No, comisión de apoyo especializado, no. ¿Qué más? ¿Salimos? No, sí. A través de la Secretaría de Formación de la Nacional y Departamental, queremos agradecer al compañero Matías por estas instancias, a todos los compañeros de las comisiones internas, y los esperamos en el próximo módulo, el 6 de septiembre. Cualquier consulta, estamos abiertos al grupo.